Capítulo 3. El exorcismo indefinido como problema. 7. Concepto. Entre los exorcistas, todos están de acuerdo de que con independencia de la santidad y pericia del exorcista, que se encargue de un poseso, hay casos de posesión e influencia que no finalizan con la liberación. El padre Amorth escribía, y cita: se requieren muchos exorcismos, a menudo durante años, y no siempre se llega a la liberación. Fin de la cita. El padre Euteneuer, como otros exorcistas, afirma que esas razones por las que un demonio no sale son que la persona le dé permiso para que esté dentro, o que haya una fuerza oculta obrando que otorgue al demonio un poder suplementario, o que el exorcista necesite perseverar más tiempo en el exorcismo. Esta explicación es correcta y segura, sencillamente porque abarca todas las posibilidades, pero su misma amplitud conlleva el inconveniente de que no ofrece demasiada luz al hecho que intenta explicar, especialmente la última razón de que el exorcismo puede prolongarse porque el exorcista necesita perseverar. Es una afirmación que roza la tautología. Es un hecho repetido y constatado a lo largo y ancho del mundo, que algunos casos de exorcismo no acaban por más que la persona poseída y el exorcista pongan de su parte. Hay casos en los que tanto el poseso como el exorcista se esfuerzan en llevar una vida lo más espiritual posible, ejercitándose en todo tipo de obras de penitencia, y aún así el caso se prolonga indefinidamente durante años sin que se produzca la liberación. Este tipo de situaciones, a las que llamaremos exorcismos indefinidos, no son inusuales y suponen una de las mayores causas de consultas entre exorcistas. Con respecto a este tipo de casos, se pueden ofrecer las siguientes consideraciones, las cuales están basadas en la pura y simple razón. A. Para poder catalogar una de estas situaciones de exorcismo indefinido, hay que estar seguro de que la persona realmente está posesa. Han de haberse dado signos que conduzcan de un modo razonable a la certeza de que ese individuo posee un problema preternatural y no psicológico. Siempre será útil la segunda opinión de otro exorcista. B. Hay que estar seguros de que el poseso no está inmerso en pecados que impiden la acción de Dios, situaciones de concubinato, aspectos de su vida presente que por vergüenza ha preferido mantener ocultos ante el sacerdote, etc. Aunque, normalmente, por esta parte no suele haber problema, ya que en este proceso del exorcismo los posesos suelen experimentar una profunda conversión y se esfuerzan mucho en obedecer todos y cada uno de los consejos que se les dan. C. La experiencia nos muestra que hay sacerdotes que están dispuestos a exorcizar muchas horas, pero que no realizan sacrificio alguno por el caso por el que oran. Cuando nos encontramos con un caso de exorcismo indefinido, este es un punto delicado que hay que averiguar para saber si se están poniendo todos los medios o no para la resolución del caso. D. Cuando se da un caso de exorcismo indefinido, conviene que el poseso vaya a otro exorcista durante al menos un mes. Si una segunda opinión siempre resulta útil en todos los casos, en este tipo de situaciones es muy aconsejable un intervalo de tiempo con otro exorcista. Y esto no solo para estar ciertos de que estamos ante un caso de auténtica posesión, sino también para observar si a lo largo de las sesiones con el segundo sacerdote se ofrecen indicios de algún tipo de evolución. E. Por más que se prolongue un caso, no se busque la solución fuera de la oración y el ayuno. A veces el cansancio puede hacer que el sacerdote se vea inclinado a experimentar con remedios cada vez más extraños.
oraciones insólitas realizadas de modos especiales, sacramentales que han de ser usados de formas muy específicas, o a tratar de buscar la solución dialogando con el demonio. Muy frecuentemente se busca la solución a través de la intervención de personas dudosas que afirman tener dones. Todo lo que el sacerdote precisa para liberar a alguien se reduce a la oración y el ayuno. Hay que atender a estas consideraciones para estar seguros de que nos encontramos ante un genuino caso de exorcismo indefinido. No nos encontraríamos ante un verdadero exorcismo de este tipo si, por ejemplo, enviando al poseso a otro exorcista, el proceso de liberación mostrara un evidente avance. Punto D. O si como consecuencia del cansancio del sacerdote, el exorcismo se hubiera degradado acabando en una mera conversación e interrogatorio del demonio. Punto E. Para encontrarnos con un auténtico caso de exorcismo que no avanza sin que existan causas para ello, deben ser atendidos todos y cada uno de los puntos anteriores. 8. Justificación teológica del hecho. Antes de nada, hay que mencionar que en la mayor parte de los casos el exorcista suele explicar el que no se produzca la liberación, apelando a que alguien sigue realizando maleficios para dañar a esa persona. La explicación más usual suele radicar en que el exorcista saca los demonios, pero alguien vuelve a meter otros demonios. Esta explicación no suele ser creíble por dos razones. A. Resulta muy difícil creer que hay personas que semana tras semana realizan maleficios contra alguien durante años. Por mucho odio que exista, el supuesto culpable se cansará al cabo de unas semanas o meses. Resulta poco creíble que tanta gente en el mundo realice ritos maléficos contra sus enemigos durante años. Si ya es difícil perseverar en el exorcismo cada semana, mucho más le resultaría al malvado ese nivel de perseverancia. B. Si esta fuera la razón de los exorcismos indefinidos, da la sensación de que el poder exorcizador está en plano de igualdad con el poder de los brujos, como si el poder de los brujos contrarrestase el poder de los exorcistas, sin que el exorcista pudiese hacer más. Creemos que las causas de este hecho de la posesión indefinida tienen que radicar en razones más profundas, y eso es lo que vamos a tratar de estudiar a continuación. 9. El demonio como instrumentum sanctificationis. Si habiendo puesto todos los medios humanamente posibles para la resolución de un caso, si se han seguido los puntos anteriores, y aun así un exorcismo indefinido no da ningún caso de acercarse a su final, entonces téngase en cuenta que Dios puede permitir que una persona aporte sobre sí este sufrimiento como expiación por sus propios pecados y para beneficio del resto de la Iglesia. La única respuesta a por qué Dios permite tal cosa es la propia purificación y la santificación. Y así, Geneseo escribía: estas almas santas son víctimas en nombre de todos los hombres, por todos los crímenes cometidos, y que el demonio les hace probar con dolor y con vergüenza en su cuerpo y en su imaginación. ¿Por qué Dios permite a los demonios ejercitar su malicia sobre las almas santas? Para purificarlas más y elevarlas a las comunicaciones más íntimas. Fin de la cita. Si Dios permite la cruz de una enfermedad crónica del cuerpo, como por ejemplo la diabetes o la necesidad cada 2 días de la hemodiálisis, ¿qué razón encontraremos para que no pudiese permitir este otro tipo de carga sobre la persona? ¿La cruz de la acción extraordinaria del demonio? El exorcista, Fra Benigno, insistía en esta razón. Y cita: el sufrimiento, todo sufrimiento humano, por la muerte y resurrección de Jesús,
tiene otro valor a los ojos de Dios, cuando es vivido como lo vivió su Hijo unigénito, y se transforma ciertamente en un bien, ya sea para el que sufre, ya sea para la entera humanidad. Es el milagro obrado por Jesucristo, el cual con su muerte y resurrección ha dado plenitud de significado a todo sufrimiento temporal del hombre. Fin de la cita. Desde luego, los episodios en los que los demonios atacan físicamente a los siervos de Dios los podemos rastrear en la vida de infinidad de santos, desde la antiquísima vida de San Antonio Abad hasta la reciente y bien documentada vida del Padre Pío de Pietrelcina. En la vida de Santa Catalina de Siena, la acción maligna de los demonios sobre una ciudad es coartada por la oración y penitencia de la santa, pero a cambio de que Dios permitiera que los demonios atormentaran el cuerpo de Santa Catalina. La expresión que usa el autor en esa obra es la siguiente, y cita: «Permitió Dios que los demonios atormentasen el cuerpo de la Virgen con tantas penas, enfermedades y aflicciones». Fin de la cita. Si Santa Catalina sufrió transitoriamente algún grado de vejación corporal, desde luego no se explicita, limitándose el redactor a hablar de tormentos de procedencia demoníaca. Pero en las vidas de otros santos se afirma que los ataques fueron de procedencia demoníaca y de carácter extraordinario. Y cita: «Cuando el Padre Pío escribía: Barba Azul y sus semejantes no paran de pegarme, casi hasta darme muerte. No hay que tomar esa expresión en sentido figurado. Se trataban de verdaderos golpes». Fin de la cita. La vida de San Antonio Abad es también concorde a la hora de referir el carácter físico de los ataques. Pero si con los anteriores ejemplos nos referíamos a ataques físicos demoníacos provistos de un sentido intercesor, pro bono ecclesiae, en algunos casos los hagiógrafos nos hablan de auténtica posesión demoníaca. La misma Santa Teresa de Lisieux hace en sus escritos una descripción de la extraña enfermedad que padeció durante varios meses del año 1883. De esas páginas entresacamos las siguientes líneas. Y cita: «No tardé en caer enferma. La enfermedad que me aquejó provenía ciertamente del demonio. Al desnudarme me entró un extraño temblor. Creyendo que tenía frío, mi tía me envolvió entre mantas y me puso botellas calientes. Pero nada pudo reducir mi agitación, que duró casi toda la noche. No sé cómo describir una enfermedad tan extraña. Hoy estoy convencida de que fue obra del demonio, pues decía y hacía cosas que no pensaba. Parecía estar en un continuo delirio, diciendo palabras que no tenían sentido, y sin embargo estoy segura de que no perdí ni un solo instante el uso de la razón. Pienso que el demonio había recibido un poder exterior sobre mí». Fin de la cita. Santa Gema de Galgani es una muestra clarísima de conjunción de santidad y posesión. En su biografía leemos pasajes de este tenor. Y cita: «A menudo Gema está en el suelo, como muerta. El demonio, inclinado sobre ella, la golpeaba salvajemente. Entonces se le practicaban los exorcismos de costumbre. Yo escuché que decía Santa Gema: «Párate, párate», y sacudía todo el lecho y temblaba, y se comprendía que alguno la golpeaba. Debía ser el demonio, no había nadie». Fin de la cita. Otro caso es el de la beata carmelita palestina, Sor María de Jesús crucificado. Esta religiosa, estando ya en el convento, sufrió el fenómeno de la posesión demoníaca, fenómeno que le duraría desde el 26 de julio de 1868 hasta el 3 de septiembre del mismo año. A la luz de todos estos datos, nos entra la duda de si en la vida de algunos santos de siglos pasados, testimonios que se nos han presentado por los hagiógrafos con el término genérico de tormentos del demonio sobre el cuerpo,
no serían en realidad posesiones transitorias de carácter expiatorio. Posesiones y vejaciones corporales que fueron oportunamente silenciadas por parecer fenómenos indecorosos para la vida de un santo. Los fenómenos místicos ennoblecen la vida de un santo, pero sufrir fenómenos demoníacos sobre el propio cuerpo parece sólo arrojar un halo de duda sobre ese siervo de Dios. Se supone que el discípulo de Cristo debe mostrar su dominio sobre los demonios, no aparecer como víctima de sus poderes y mucho menos en su propio cuerpo. Este tipo de casos lleva a la conclusión de que el misterio de la posesión excede con mucho en su complejidad a los esquemas simplistas que la consideran completamente explicada como fruto de un pecado producido por el esoterismo. El sentido teológico de la posesión es bastante más amplio y sus ramificaciones más misteriosas. Del mismo modo que no en todas las personas la posesión comienza por el pecado, así tampoco la remoción de los pecados graves asegura que una posesión acabe.